Buenos días. Con amor, solo con amor no basta, tiene que haber orden. Esta es una afirmación de Bert Hellinger, como el padre de las constelaciones familiares. Para mí es una sentencia, una afirmación reveladora, profunda, significativa y que nos puede aportar muchísima claridad. Él la enfoca en el contexto, efectivamente, de las constelaciones familiares. Él alude a todo lo que es el inconsciente familiar, cómo somos movidos por ciertas fuerzas sistémicas de carácter sobre todo inconsciente, ¿no? Y de ciertas lealtades y ciertos pactos de amor inconscientes de hijos con los padres, en fin, con ciertas personas del entorno familiar. Y efectivamente él hace esta afirmación tan provocadora y tan reveladora, en el sentido de que muchas veces descubrimos que desde un amor inconsciente se generan muchos problemas, se generan al final muchos conflictos y mucha enfermedad, mucho desequilibrio. Y por eso dice, con amor, solo con amor no basta, tiene que haber orden. Efectivamente, él aplica también el orden a unas leyes sistémicas muy concretas, pero yo lo podría extrapolar, o a mí me surge extrapolarlo, ese orden, a que no solo tiene que haber amor, tiene que haber también orden, tiene que haber lucidez, tiene que haber inteligencia, tiene que haber presencia, tiene que haber consciencia, tiene que haber una visión cabal de la realidad sobre la que aplicar también ese amor. O sea, al final, amor y lucidez tienen que ir juntos. Lucidez sin amor, bueno, está muy bien, puede ser una persona muy preclara y tener todo muy claro, pero finalmente desconectada de la realidad, sin empatía y sin sensibilidad. Y finalmente, si le damos la vuelta, una persona con mucho amor pero sin lucidez, pues en fin, es un amor que puede ser manejado de cualquier manera, incluido de manera, vamos a decir, de manera dolorosa, de manera trágica. Ejemplo, hay un cuento zen que ilustra todo esto muy bien. Hay un monje zen que va caminando por el bosque y es una persona que entrena mucho su empatía, su compasión, está completamente entregada a esa sadhana y entonces, claro, naturalmente va por el bosque y encuentra una pequeña charca y allí ve un pez que está en la charquita así moviéndose y de repente, claro, lo primero que le surge es un arrebato de compasión por el pobre pez que se está ahogando. Claro, ¿qué es lo primero que hace? Coger al pez y sacarle, salvarle, ayudarle. Moraleja, a ese monje le faltaba lucidez. Ese monje le faltaba inteligencia. No solo es amor, no es compasión, con eso no basta, tiene que haber algo más. En fin, al final decimos que tiene que haber estas dos, vamos a decir así, estos dos aspectos, ¿no? Podemos llamar así, esos dos aspectos de la conciencia, el amor y la inteligencia, o el amor y la presencia, el amor y la visión cabal, la lucidez. Y efectivamente, ¿por qué quería traer esto hoy al día de hoy? Porque son cosas que todos vemos con mucha claridad, pero luego, por ejemplo, en el mundo en el que vivimos decimos, ¿cómo puede ser que muchas personas, si hay tanta gente con un buen corazón, con luchando por buenas causas justas y tratando de dar lo mejor de nosotros mismos, seguimos creando un mundo que genera tanto dolor y tanto sufrimiento? Y cada vez parece que hay más enredo, más polarización, más conflicto. ¿Qué está pasando? Si tenemos un anhelo tan genuino de concordia, de armonía, de prosperidad, ¿por qué nunca realizamos eso? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el escollo? Y efectivamente esto es un tema amplio, aquí hay muchas cosas, sabemos que hay muchos niveles intercalados, hay una parte endógena y una parte exógena, siempre es así, hay una parte que surge en nosotros, de nuestras propias estructuras de conciencia, lo que estamos proyectando, obviamente, y también hay parte exógena, pues esa misma estructura también retroalimenta y nos influye o nos condiciona o nos programa a nosotros mismos con esas mismas estructuras. O sea, al final podemos ver que hay un flujo de dentro a fuera y de fuera a dentro. Y en todo ese reflujo, efectivamente, hay quien llega a considerar en este mundo que es que los seres humanos, pues eso, somos una causa perdida. Que en el fondo somos egoístas, somos depredadores, somos malévolos, a la mínima estamos tratando de aprovecharnos del prójimo, de manipular, de depredar, en fin, todo esto. Y aquí, aquí hay un debate filosófico muy amplio. Según mi punto de vista, efectivamente, el ser humano, estas criaturas tan complejas, yo diría que son, pues como todas las criaturas divinas, proyecciones de la divinidad, y en este caso esta criatura tiene un potencial tremendo que es el de, como
como el de conectar todas las dimensiones, desde las más densas, las más terrenales, las más animales, las más instintivas, a las más elevadas, las más sutiles y las más espirituales. Por lo tanto, el muñequito, ¿qué quiere decir? Que potencialmente puede ser cualquier cosa. Puede ser un criminal, una persona súper cruel y despiadada, y puede ser un Buda, un Cristo. O sea, finalmente está la aventura tan compleja y tan prodigiosa que se despliega aquí en estos muñequitos, en estas criaturas. Por lo tanto, de primera yo no diría que este ser humano es una causa perdida o es, no sé cómo decirlo, pues eso es una cosa mal hecha, una cosa malévola. Al revés, yo reclamaría efectivamente a nuestra divinidad como raza humana y como raza natural. Al final somos una gran familia cósmica y divina. Entonces, ¿qué quiere decir que el ser humano está abierto a todas estas dimensiones? Porque efectivamente, dependiendo de la tecla que se le toque, dependiendo de las diferentes propensiones, pues podrá manifestarse de aquí, de esta manera o de esa otra. Dependiendo de las propensiones que se nos estimulen o que se nos impulse a desarrollar, pues saldremos por aquí o por allá. Por ejemplo, efectivamente, todos sabemos, o por lo menos ya se sabe a nivel psicológico profundo, que al final lo que llamamos malos comportamientos, lo que llamamos cierta, pues eso, manipulación, malevolencia y demás, todo surge al final, por decirlo poéticamente, del trauma, del alma traumatizada. Al final el trauma nos va aislando, nos va cerrando el corazón, nos va protegiendo, nos va blindando y eso nos va desconectando. Y al final al desconectarnos, pues efectivamente cada vez nos vamos encerrando más en esta, vamos a decir así, en esta percepción de la mente ego de yo mime lo mío. Pero eso no es lo que somos, eso es simplemente un constructo, una propensión que hemos desarrollado y bien desarrollada. Pero eso no es lo que somos. También sabemos que a otro ser humano, si le desarrollas en un contexto de amor, de cuidado, de amabilidad y de desarrollar todo su potencial creativo, se convierte en un ser maravilloso, generoso, amable, en fin. Efectivamente, yo creo que todos podemos considerar esto. Depende de cómo se nos maneje, depende de cómo se nos eduque, depende de qué tecla se nos toque, depende de cómo se nos desarrolle, pues tenderemos a manifestar un tipo de cosas u otras. Y en definitiva, todos sabemos que si somos programados, por ejemplo, a través del miedo, de la culpa y de la separación, pues vamos a crear escenarios muy perturbadores y muy dolorosos y muy conflictivos. ¿Por qué si hay un anhelo tan grande de realizar ese mundo más armónico, más próspero, más saludable para todos? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta dificultad a la hora de realizar eso? Y efectivamente yo creo que una de las conclusiones más lógicas es porque falta lucidez, falta inteligencia, falta visión cabal. Algo está fallando. Y efectivamente decíamos, según se nos programe, según se nos condicione, según se nos toque una tecla a otra, efectivamente sabemos que estamos condicionados para, vamos a decirlo así, para no desarrollar excesivamente nuestra inteligencia. Sabemos que hemos sido educados, más bien adoctrinados. Todo esto quien más o menos lo puede ver claro. En las cuestiones importantes de la vida no se nos ha educado, en educación emocional, en educación espiritual, en educación financiera, en educación de comprender, no sé, la geopolítica del mundo en el que vivimos, los bloques de poder, las fuerzas que operan. Nadie nos ha explicado nada de esto. Todo se nos explica de alguna manera, o la manera de entender el mundo en el que vivimos, genéricamente diríamos que es a través de la tele, a través de la versión oficial de la realidad. Y eso de alguna manera nos ha convertido en telecreyentes. De alguna manera, bueno, pues para saber lo que es el mundo en el que vivo, enciendo la tele o la red social que sea y me informo, ¿no? Todo lo que sea esa versión oficial de la realidad me va a decir, pues bueno, pues de qué va este mundo en el que vivo. Y para mí ahí está exactamente es donde está el quid de la cuestión. Nos falta lucidez. Estamos siendo descarrilados hacia una red de manipulación muy oscura. Y esto quien más y quien menos lo comprende. Y todo esto partiendo que somos seres, como decíamos, somos seres de una naturaleza basada en la bondad, en la empatía. Nosotros naturalmente nos surge o tenemos una propensión para vivir en paz con otros seres y sobre todo vivir en paz con nosotros, buscar el contento, buscar la alegría. Y por eso aquí se ve claramente que de alguna manera tiene que fallar, algo está fallando y tiene que ver, según mi criterio, con esta lucidez, con esta inteligencia, con esta forma de descarrilar nuestra conciencia. Por ejemplo, hay un montón de obras que hablan de ese monomito clásico que es al final es el pulso entre la luz y la oscuridad, las fuerzas de la luz, las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas que pulsan por la libertad y las fuerzas que pulsan por la opresión. Vemos que en un montón de películas siempre está ese punto, ¿no? Libertad, opresión,
el viaje del héroe y la dificultad que le impone el villano, en fin, siempre hay ahí este doble pulso. Y si nos damos cuenta, casi todos los seres humanos, ¿con qué nos identificamos cuando vemos eso? Pues siempre nos identificamos con la libertad, con la parte, vamos a decir así, con la parte de la luz. Cuando vemos El Señor de los Anillos, Star Wars, Matrix, cualquier película que hable de estos temas, nos identificamos con el héroe, nos identificamos con la libertad, con la ayuda al prójimo, nos identificamos con la persona que es honrada, no con la corrupta, nos identificamos con la persona que quiere tratar de ayudar al prójimo, no con la que trata de manipularle y explotarle. Esto es obvio. Alguien dirá, bueno, pero eso es normal. Bueno, es normal porque resuena con nuestra naturaleza, si no, porque tendría que ser normal. A lo mejor resonaríamos con el villano explotador. Pero no suele ser así. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene que ver con eso y hay un anhelo muy grande de realizar eso. Por lo tanto, el amor está, somos eso. La lucidez, la inteligencia también está, somos eso, pero está relegada, está oculta, está secuestrada y aquí hay un montón de cuestiones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la luz relegada? ¿Por qué tenemos la lucidez de alguna manera secuestrada por nuestros sistemas de creencias, por nuestra programación, por la mente Matrix? Y esa es la cuestión, Hay, por ejemplo, también muchos estudios de este tipo, de manera muy genérica, que habla de que más o menos el 80% de los seres humanos, su máximo afán y lo que más están buscando es la pertenencia y el confort de estar en un grupo determinado sin contradecir lo que ese grupo declare, y hay un 20% que puede cuestionar y que puede ejercer esa energía rebelde, decir, oye, que yo esto no lo veo así, yo lo veo de otra manera. Hay un montón de estudios que hablan de este hecho, de nuestra necesidad casi existencial de pertenencia. Hay muchos, todos del mismo orden, pero bueno, por ejemplo, hay un montón de personas confabuladas y al final, imaginaos que ponen pues como 3 palos de 3 medidas, uno pequeño, uno mediano, uno grande, pero clarísimo, ¿no? Que no da lugar a duda, pequeño, mediano, grande. Y las personas confabuladas dicen, el pequeño vamos a decir que es el más grande. Y la persona que va a entrar sin saber de qué va esto, vamos a ver qué opina. Entonces entra todo el mundo y efectivamente empiezan a preguntar y todo el mundo dice, el pequeño es el más grande, el pequeño es el más grande. Señalan al pequeño diciendo, ese es el más grande. Y la persona que no está confabulada, el 80% de las personas, efectivamente, por no contradecir esa opinión del grupo, va a decir, el pequeño es el más grande. Entramos en un ascensor, tú entras en un ascensor y estás mirando hacia la puerta. Entran un grupo de personas confabuladas y una a una empiezan a mirar hacia el fondo del ascensor, no hacia la puerta, sino hacia atrás, lo que nunca hacemos. Pues cuando ya van 5, 6 o 7 personas mirando hacia atrás, la persona que estaba naturalmente mirando a la puerta, ¡pum!, termina por darse la vuelta. La complacencia del grupo, la pertenencia. Está demostrado más o menos que el 80% de las personas van a hacer lo que sea para entrar en ese grupo de pertenencia y no contradecir, no entrar en problemas, no favorecer el que sea excluido. Y esto es natural y esto lo podemos aceptar y ahí también entendemos cómo estamos perdiendo lucidez. Porque basta con manejar simplemente un relato, unas ideas y empujar a cierta masa en esa dirección para que todo el mundo lo siga. Y estamos manejando relatos, estamos manejando ideas que no tienen ningún sentido, que es un palo pequeño y nos dicen que es el palo grande. De hecho, vivimos en un mundo donde está todo invertido. Y al final también estamos en un mundo donde hay una guerra cognitiva y una guerra psicológica imperante desde hace décadas. Hay quien dice que esa es la tercera guerra mundial realmente, la guerra cognitiva en la que estamos metidos. Yo añadiría guerra cognitiva, guerra espiritual, que es seguir desconectándonos de nuestra verdadera naturaleza y del entorno del prójimo. Y en eso estamos, pero siempre hay una ecuación maquiavélica que es la de dividir y vencerás. Siempre estamos en eso. Son como las viejas herramientas, los viejos recursos de manipulación de toda la vida. Pues ahí seguimos. ¿Por qué? Porque nos falta lucidez. Los mismos magos negros de siempre contándonos las mismas películas cambiadas de color y de forma, pero siempre la misma película, del enemigo exterior, de crear la confrontación con un enemigo común, de dividirnos con otros grupos que piensan diferente y ahora de repente hay que exterminarlos porque piensan diferente y es un discurso de odio y entonces mejor matarlos. Cosas que son súper grotescas, súper fuera de lugar. Pues estamos entrando en eso. ¿Por qué? Porque nos falta lucidez. Y muchas veces, efectivamente, las personas de buen corazón se aferran a su propio grupo de pertenencia y entran en este juego, en el juego de la confrontación, de la división, de la manipulación. Y ahí entramos. Es miedo, división, conflicto
y al final, ¿qué hacemos? Contraer y contraer la conciencia, y el miedo nos hace perder esa lucidez, y todos somos, yo diría que súper conscientes de esto. El miedo me hace perder la lucidez, el miedo me hace perder incluso la razón en un sentido básico, lo que estamos diciendo. El miedo me conduce al lado oscuro de la fuerza, y esto yo creo que son leyes universales, y por eso se nos empuja constantemente a través del miedo, de la culpa, de la separación. Así que en definitiva, donde yo quería llegar, que para poner claro el momento en el que estamos viviendo, si alguien tiene el anhelo, porque esto, bueno, puede surgir ese anhelo, ese interés o no, no sé de qué manera encontrarle una solución al mundo en el que vivimos, por lo menos en mi pequeño mundo, salir de este conflicto, de esta tensión, de vernos arrastrados hacia, pues eso, hacia escenarios súper distópicos y súper tenebrosos. Yo diría, ¿qué podemos aportar? Aportar amor y aportar lucidez. No dejarme arrastrar ya por esto. Yo diría que a día de hoy la cosa es ya, por favor, tengo que sacar la cabeza de la mente Matrix, tengo que sacar la cabeza de la división y de la comparación. Tengo que empezar a guiarme según... Lo más inmediato son mis sentidos, y luego mi intuición, mi sensibilidad y mi propio criterio de la realidad. Así que en definitiva, en el tiempo que vivimos es muy fácil ser guiados por los flautistas de Hamelin hacia causas justas, aprovechándose de nuestra buena disposición, de nuestro amor, como hemos ya llevado tantas veces por la religión, por la ideología, por tantas y tantas estrategias de control social. Volverán a surgir flautistas y volveremos a seguirlos si no estamos atentos por una cuestión de lucidez y por miedo a la exclusión. Los flautistas se les reconoce muy rápido, sobre todo cuando hay mucha repetición. Si algo se nos repite constantemente, si la misma palabra, pin, 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 cuando hay una palabra muy repetida, sea la que sea, una etiqueta, un eslogan, algo que juzga o cataloga a un grupo, si se repite mucho, ahí hay manipulación, ahí hay vamos, de libro. Entonces, si oímos siempre el mismo relato, si por ejemplo un político en el mismo discurso ha soltado 15, 10, 20 veces la misma cuestión, manipulación, pero obviamente de libro. El hecho de la repetición es una de las muchas estrategias dentro de las técnicas de control social, antes hemos dicho Maquiavelo y el propio Goebbels, lo que son las grandes líneas maestras del control social y de la propaganda nazi. Que por cierto, alguien dirá, bueno, pero eso es del pasado, ¿no? Es que opera hoy en día en la misma propaganda, la repetición, la creación del enemigo, la división, en los mismos principios. A quien le interese, por favor, que es interesante revisar Maquiavelo y Goebbels. Y vamos a ver que hoy en día se aplica lo mismo, los seres que parece que lo dicen en nombre del progreso y del bienestar humano. Por lo tanto, repetición, es muy claro, donde haya esa repetición, ahí no estamos. El flautista con sus buenas intenciones, con sus golosinas de colores, o con sus manzanas envenenadas, ¿no? El medio ambiente, los derechos humanos, ¿no? Es todo mentira. Ese es el espejismo del que hay que salir. Es aplicar, despertar así de repente y decir, oye, que estaba en un espejismo, que estaba hipnotizado con la misma cantinela de siempre, que estaba el flautista y yo iba detrás como una rata. Es tal cual. A eso es lo que yo aludo, a lo que hay que plantarle cara, plantarle fuerte y plantarle corazón. Plantarle, decirle que ya no más de esto, que no vuelva a seguir un flautista, que ahora me voy a empezar a respetar, que empiece a seguir mi propio latido en esta realidad, mi propio latido y mi propia visión de esta realidad. Y de esa manera yo diría que naturalmente, cuando hablamos de la propensión, naturalmente cuando un ser humano se respeta a sí mismo y respeta su propia visión cabal y su propia sensibilidad con respecto a la realidad, empieza a permitir que emerja su propia naturaleza, que tiene que ver con la verdad, el amor y la belleza. Y por sí solo va a generar concordia, por sí solo va a generar coherencia. O sea, nos sale solos, antes lo decíamos en las películas, ¿con qué nos identificamos? Cuando hay una catástrofe humana, ¿qué es lo primero que tendemos a hacer? Una persona normal, obviamente, una persona normal me refiero que no está iluminada y no, una persona normal tiende a ayudar al prójimo. Algunas se aprovecha y hace lo que puede y el vandalismo, sí, esa persona ya está bastante enredada, pero por lo general el 80, el 90% tiende a ayudar al prójimo, en esos momentos nos sale nuestra auténtica naturaleza. En definitiva, con amor... Solo con amor no basta, hay que ponerle lucidez, hay que ponerle conciencia. Y cuando el amor y la lucidez van juntos, solo podemos crear abundancia y felicidad en este mundo.
Así que esa era la reflexión. Atención a no seguir más a los flautistas, a respetar nuestra auténtica naturaleza y a confiar en que la vida nunca se equivoca. La vida al final también es un pulso entre estas dos fuerzas que decíamos, luz, oscuridad. Es perfecto. Dormir, despertar, ausencia, presencia. Es perfecto. Aquí se está nombrando lo que toca nombrar, que también es perfecto. Así que con eso me quedo. Un abrazo y mucha fuerza.